un rey expresó uno de los actos de bondad más hermosos que se puede encontrar en la Biblia, la palabra de Dios. Durante años, el loco Saúl había perseguido obsesivamente a David con tan ímpetu, con tantas ganas, con tan ferocidad, que se olvidaba Saúl que tenía una familia. Se centró tanto en David que se olvidó que tenía hijos. En esa persecución se produjeron muchos actos negativos. Ahora que Saúl había muerto, David había sido coronado rey de Israel. Era una práctica común en aquellos días exterminar a todos los miembros de una dinastía anterior para evitar que cualquier descendiente buscara ese trono. Mientras hubiera una chispa de vida de esa familia, era una amenaza para el nuevo rey. Sin embargo, la respuesta de David fue todo lo contrario. David, en 2 de Samuel, capítulo 9, verso 1, preguntó lo siguiente: ¿queda alguien de la familia de Saúl a quien pueda mostrar bondad por causa de Jonatán? La bondad a menudo huele a suavidad. Lo que David estaba expresando era una demostración más profunda de amor inmerecido, irreparable. David le había hecho una promesa a Jonatán, su amado amigo, hijo de Saúl. La promesa era que iba a mostrar bondad a los miembros restantes de la casa de Saúl. Lo puedes leer en 1 de Samuel, capítulo 20, versículos del 15 al 16. David ahora tenía la intención de cumplir esa promesa. Aquí entra en escena Mefiboset, que era el hijo de Jonatán. Encontrar la única sangre que quedaba de la familia de Saúl no fue un asunto sencillo, pero David localizó a un nieto llamado Mefiboset, que era el hijo de Jonatán. Podemos aprender de él en 2 de Samuel capítulo 4. Vamos a leer unos versículos. Jonatán, el hijo de Saúl, tuvo un hijo cuyos pies estaban lisiados. Tenía 5 años cuando llegó desde Jezreel el informe sobre Saúl y Jonatán. Su enfermera, la que se hacía cargo del hijo de Jonatán, lo recogió y huyó, pero como ella se apresuraba a huir, él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. 2 de Samuel, capítulo 4, verso 4. Mefiboset estaba lisiado, vivía en la oscuridad, vivía en la pobreza, en un rincón remoto, en un rincón del árido reino. Una vez encontrado, el hombre con el nombre casi impronunciable, Mefiboset, entró cojeando en la sala del trono del rey. Y cuando Mefiboset apareció ante David, yo me imagino que la escena cambió radicalmente. Ponte en situación, ponte en la mente de Mefiboset. ¿Qué hago aquí? El rey me llama, quiere que esté ante su presencia. ¿Me van a matar? ¿Me van a matar porque pertenezco a la familia de Saúl? Saúl era mi abuelo. Seguramente eso es lo que pensaba Mefiboset y eso seguramente es lo que pensaríamos nosotros. Pero en cambio David dijo: no temas. Tengo la intención de mostrarte bondad por causa de tu padre Jonatán. Te devolveré todos los campos de tu abuelo Saúl y siempre comerás en mi mesa. 2 de Samuel capítulo 9 versículo 7. Las palabras de David no fueron solo un gesto simbólico, fueron palabras de amor por Jonatán. Sus palabras fueron un acto de gracia. La suya fue una demostración de amor hacia un hombre que no se lo merecía y que nunca podía ganárselo. Y además que nunca podría devolverlo. David, el famoso rey, el fuerte, se acercó a Mefiboset, el marginado, el cojo, el lisiado, y le expresó bondad como nunca antes la había conocido. Y a mí me recuerda mucho, David, esta actitud a Jesús. La compasión, el amor que daba a los huérfanos, a los lisiados, a los enfermos. ¿Y nosotros hacemos lo mismo? Tenemos esa compasión, no lástima, ¿vale? Compasión y lástima no es lo mismo. Son palabras diferentes, son actos diferentes.
Lástima es que puedes decir, ay, qué pena me da esa persona que está mendigando en la calle y no hacer nada. Eso es lástima. Sentir pena, ¿verdad? Compasión es que dices, qué pena me da esa persona y me voy a mover para ayudarla. Esa es la diferencia entre compasión y lástima. Y Jesús es un ejemplo. Y David aquí lo está mostrando también. Mefiboset en ese momento debió sentir la mayor liberación. Esperaba que una espada le cortara el cuello al pertenecer al linaje de Saúl y de repente escucha las palabras de aceptación del rey. ¿Qué podemos aprender de Mefiboset? ¿Qué aprendemos de su historia? En primer lugar, las palabras de Mefiboset y cómo las palabras de David cambiaron su vida. Palabras de ánimo pueden cambiar vidas. Cuando tú y yo nos sentimos miserables, no somos dignos, y podemos decir malas palabras sobre nosotros, o otros pueden decir malas palabras sobre nosotros, una palabra de ánimo, de aliento puede cambiar una vida. El lisiado Mefiboset era como un paria, un vestigio de la dinastía anterior. Y al escuchar el gesto de gracia de David, Mefiboset se inclinó y dijo, ¿quién es tu siervo para que te interese un perro muerto como yo? Vaya palabras que tenía Mefiboset hacia él mismo. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 8. Mefiboset se estaba llamando a sí mismo un perro muerto. Se estaba comparando con la cosa más desagradable, repugnante que se le ocurría. Para un judío eso fue un doble golpe. Para ellos un perro era el animal más repulsivo. Además de eso, cualquier cosa muerta era vil, era inmunda. Se consideraba un montón de basura, un hombre de vergüenza. Es decir, que aquí Mefiboset está revelando su baja autoestima, su asombro por la gracia que le muestra David, aún él considerándose un perro muerto. Y muchas veces nosotros tenemos ese pensamiento, igual, hacia otros, pero hacia nosotros también. Cuando el Señor tiene palabras de amor hacia nosotros, tiene palabras increíbles, nosotros nos consideramos perros muertos. Y lo que es triste, también consideramos perros muertos a otros. Mientras yacía postrado ante el rey en su momento de mayor vulnerabilidad, tal vez lo inundó el insulto de su vida. A lo mejor escuchaba palabras humillantes del enemigo en su mente. El enemigo siempre va a hacer eso. Va a despreciar tu vida, te va a decir que tú eres un perro muerto, que no vales para nada, que no mereces el favor del rey, que no mereces el favor del Señor. Un lisiado, un marginado, un perro muerto, un hombre de vergüenza. Pero David nunca pronunció esas palabras. En cambio, David dijo, ¿dónde está este hijo? Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 4. Uno se pregunta, ¿verdad?, cuánto tiempo había pasado desde que Mefiboset fue llamado hijo. Y es que las palabras tienen una forma de cambiarnos. Tú con una palabra puedes animar, puedes bendecir, puedes alentar a una persona, pero también con una palabra puedes maldecir, puedes humillar a una persona, la puedes destruir, la puedes matar. Las palabras de David también cambiaron la vida de Mefiboset. Las palabras tienen una forma de traer curación, restauración. Una palabra amable puede restaurar la dignidad de una persona. Lo puede colocar de nuevo en el camino. Las palabras poco amables pueden dañar, mientras que las palabras amables pueden conducir a la integridad. Una palabra amable, una palabra de bendición, una palabra que anima, que alienta, puede hacer que una persona busque al Señor y se humille. Puede reconocer su condición, pero una palabra mala, dañina, puede hacer que una persona se suicide, entre en depresión. Y cuidado si a uno de mis pequeños los hacéis tropezar. Mefiboset conoció la aceptación. La vida de Mefiboset había sido de rechazo, y cuando llegó el desastre y Saúl y Jonatán murieron en la batalla, la enfermera, que lo iba a cuidar, huyó asustada.
Y Mefiboset sufrió una caída, quedó lisiado por el resto de su vida. Vivió en la oscuridad, vivió en el miedo. Se sintió perdido, olvidado, sin importancia. Pero Mefiboset comió en la mesa del rey David. Vaya gesto bondadoso de David. Magnífico. Se acercó a él y devolvió a Mefiboset una posición exaltada. De estar en Lodebar, que es ahí donde huyó Mefiboset, escondido, ahora estaba en la mesa del rey. Puedes comer en mi mesa, invitó David. Si observas este capítulo, te vas a dar cuenta de que Mefiboset comió en la mesa de David. Siempre comerás en mi mesa. Mefiboset, el nieto de tu amo, siempre va a comer en mi mesa. Dice la palabra también, entonces Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Y Mefiboset vivía en Jerusalén porque siempre comía en la mesa del rey. Curioso que si lees el pasaje 2 de Samuel capítulo 9, en adelante, versículos 7, 10, 11 y 13, dice que Mefiboset comió en la mesa de David. Comerás en mi mesa. Siempre vas a comer en mi mesa. Comió a la mesa de David. Mefiboset vivía en Jerusalén porque siempre comía en la mesa del rey. Aún así seguía siendo cojo de ambos pies. Comer en la mesa del rey no es un honor temporal. Significa que tendría una pensión del rey por el resto de su vida. Mefiboset siempre comía en la mesa del rey. La bondad de David continuaría durante toda la vida de Mefiboset. El que era abandonado, el que se consideraba un perro muerto, ahora tenía un sentimiento de aceptación. Conocía la alegría de formar parte de una familia, conocía la calidez del amor, sabía la alegría que se siente cuando alguien se preocupa. Y esto es una lección para nosotros, preocuparnos por los demás. Invitar a tu mesa a alguna persona que está pasando por un mal momento. A lo mejor conoces a un hermano o a un familiar. Invítalo a tu mesa. Invítalo a tu casa. Consuélale, anímale. Aliéntale. Si tienes que exhortarle, hazlo, pero con amor. Mefiboset estaría ya a la mesa del rey. No es gracioso, ¿verdad? Que muchas veces nosotros tendemos a alejarnos del mundo. Hacemos como Mefiboset, que se alejó del mundo. Huyó a Lodebar. Los lisiados, los discapacitados, los marginados, todos estaban en un sitio donde nadie los quería. Esas personas que están alejadas, que están enfermos, que son maltratados, que son humillados, que son abandonados. Conocemos miles de personas abandonadas por los padres, miles de niños que han sido abandonados en las calles. Han sufrido abuso sexual, han sufrido maltrato, han sufrido tantas cosas. Ellos deben tener la misma estima, el mismo respeto que cualquier otra persona. Dios no los ve diferente. Nosotros sí, porque nosotros somos pecadores. Y nosotros nos alegramos por ver sufrir a una persona. Nos alegramos cuando a las personas les va mal. A la famosa, entre comillas, competencia. Es como esas personas que se alegran, ¿no? Y a veces no lo demuestran de esa manera, ¿no? Pero a lo mejor un hermano o una hermana ya no se congrega. O deja de acudir a la iglesia, o abandona el ministerio. Y nosotros decíamos, sí, es que se veía venir, es que algo estaba haciendo mal. Vale, ¿y por qué no has hecho nada para retenerlo? ¿Por qué no has hecho nada para preocuparte por él? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Sabías que una persona estaba mal y no has hecho nada. Cuidado. Toque de atención. Seas pastor o no. Seas miembro o no de una iglesia. Si ves que una persona está mal y no te preocupas, cuidado. Porque luego se te va a demandar a ti. ¿Por qué no has ayudado a esa persona? Si sabes hacer lo bueno, ¿por qué no lo haces?
Dios no los ve diferente a los demás. Ellos, como todas las personas, le importan a Dios. David restauró a Mefiboset de un lugar en el desierto a un lugar en su mesa, de un lugar de esterilidad a un lugar de honor, de un lugar sin pastos a un lugar de abundancia. Es que lo llevó al mismísimo palacio. Durante años había estado gritando para que alguien le ayudara. Ahora que alguien que se acerca a él no desaprovecha la oportunidad. Y es que encima se le acerca el rey David. Aunque Mefiboset tenía palabras negativas hacia su propia persona, perro muerto, persona de vergüenza. Pero es que no solo David lo ayuda, lo abraza, lo adopta como hijo. Piensa en la vida, en el reino de Dios por un momento. ¿Por qué el Rey del Cielo nos adopta en su familia? ¿Es por nuestra bondad personal? ¿Es porque somos simpáticos? ¿Es por nuestro encanto? ¿Es por las habilidades que tenemos, las destrezas? ¿Es por nuestros estupendos talentos? No, no es por eso. Es porque el Rey nos ama. Ahora estaremos en la mesa del Rey de Reyes, por toda la eternidad. Dios toma personas que otros habían abandonado y se acerca y les concede un lugar en su presencia. Cuando las personas no dan nada por ti, no dan un duro por ti, Dios sí apuesta por ti. Dios sí te tiene en cuenta. Aquí se produce una restauración de Mefiboset. David no había terminado con Mefiboset, le dio una nueva identidad, una nueva posición. Ahora iba a cubrir sus necesidades, comida, vivienda, recursos económicos. Te devolveré todos los campos de tu abuelo Saúl. Segunda de Samuel capítulo 9, versículo 7. Si buscas en el diccionario, restaurar significa traer de vuelta la asistencia o usar o poner a alguien en una posición adecuada. Lo que hizo David, lo que hizo por Mefiboset, es lo que hizo el padre en la parábola de Jesús, en el hijo pródigo. Heredó las riquezas de su abuelo. Era como ganar la lotería, que un tío rico te dejara su fortuna en un solo día. Era demasiado bueno para ser cierto, pero era real. David podría haber ignorado a Mefiboset. ¿Quién lo hubiera culpado? Nadie. Era el rey. Estaba en el derecho incluso de matar a Mefiboset. Había que quitarse del linaje de Saúl de en medio para que no se levantara un descendiente. David ignoró que Mefiboset podía ser un enemigo. Porque esa era la tradición. Hay que matar a toda la dinastía, a toda la familia. Así nadie se levanta contra ti. David ignoró ese mandato, esa ley, y adoptó a Mefiboset. ¿Qué pasa con la gente como Mefiboset que nos rodea? Hay personas con el corazón roto, otros con emociones dañadas, algunos con el espíritu aplastado, muchos con el cuerpo herido, otros con el alma destrozada, muchos con necesidades físicas. ¿Los estamos ignorando? ¿Los estamos tratando como basura? ¿O los estamos adoptando? Vemos la bondad de David a Mefiboset. En todos los ámbitos de la vida es importante seguir ese refrán que dice: abraza fuerte a tus enemigos, pero a tus enemigos más fuerte. Abrázalos tan fuerte que no se puedan mover. Es un famoso refrán. Eso es lo que Dios hace por nosotros. Dios es bondadoso porque no puede ser de otra manera. Es esencial para su naturaleza. Y de la misma manera esa bondad se convierte en parte de nuestra nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza que nos llega a través del Espíritu Santo. La bondad se convierte en parte de nuestra conducta porque nuestro carácter está arraigado en Dios. No pasemos por alto el versículo donde David preguntó: ¿queda alguien de la familia de Saúl a quien pueda mostrar la bondad de Dios? No te olvides de este versículo, de esta pregunta de David. Segunda de Samuel capítulo 9, versículo 3. La palabra para bondad es esa gran palabra bíblica, Geset, la cual significa amar. Dios había demostrado gracia y bondad a David de muchas maneras.
Su vida se había salvado en numerosas ocasiones. Luchó contra el gigante, contra Goliat y ganó. Había escapado de las trampas, de los peligros de las bestias salvajes. Su vida había sido redimida del pozo del dolor, del hambre, del abandono. Ahora David quería corresponder esa bondad. Aquellos que han sido tocados por la gracia de Dios quieren transmitirla. Salomón, su hijo, escribió: la angustia en el corazón del hombre lo abruma, pero la buena palabra lo alegra. Proverbios 12:25. La bondad no es un inconveniente que debe evitarse, sino una característica que debe abrazarse. Y a veces es tan simple como una sonrisa agradable, un apretón de manos, enviar una nota de agradecimiento, ayudar a un vecino con un proyecto, estar con un amigo que está pasando por apuros. Lo más grande que un hombre puede hacer por su Padre Celestial es ser amable con sus otros hijos. La bondad se origina en el corazón de Dios, y Dios es bondadoso porque no puede ser de otra manera, y es esencial para su naturaleza, y del mismo modo esa bondad se convierte en parte de nuestra nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza que, como te he dicho, ¿cómo llega? A través del Espíritu Santo. La bondad se convierte en parte de nuestra conducta porque nuestro carácter está arraigado a Dios. Lo que David hizo por Mefiboset, Dios lo hace con nosotros. A medida que vives cada día, en casa, en el colegio, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que estés, te vas a encontrar en situaciones en las que puedes ayudar a otros, puedes usar tus palabras, puedes bendecir a otros. En cada situación puedes pronunciar palabras que traen dignidad, palabras que desmoralizan, también las puedes llevar. Puedes dar palabras que muestran aceptación o palabras que pueden comunicar rechazo. Palabras que pueden devolver la integridad a una persona o palabras que pueden destruirla en pedazos. Palabras que son amables o palabras que duelen. Y David eligió pronunciar palabras que edificaron la vida de Mefiboset. En vez de derribar la vida de Mefiboset, las palabras de David lo edificaron. Mientras Mefiboset decía que era un perro muerto, una persona de vergüenza, David decía que te voy a devolver todo. A mi mesa vas a estar siempre. Lo que David hizo por Mefiboset, Dios lo hace por nosotros. Así como el rey trajo al paria al palacio y lo hizo un hijo, al lisiado, al que nadie quería, David lo llevó a palacio, Dios nos adopta en su familia. Tú y yo también somos Mefiboset. Y las similitudes entre la vida de Mefiboset y la nuestra son asombrosas y pueden ser hasta iguales. Antes de tener una relación con el Padre, pasamos nuestras vidas distanciándonos de Él debido a nuestro quebrantamiento, nuestra vergüenza. Y tememos que entrar en su presencia trae juicio sobre nuestras cabezas. Cuando finalmente tú te tumbas, tú te postras, el Señor te levanta. Dios nos levanta. Y Dios te dice: te voy a devolver todo lo que perdiste a causa del pecado. Te voy a dar una herencia, te voy a bendecir. Vas a tener riquezas en lugares celestiales. Pero más que eso, yo te quiero, yo te amo para siempre. Y yo quiero que mi presencia estés comiendo en mi mesa. Y te voy a llamar mi hijo. Lo que hizo David con Mefiboset, Dios lo hace con nosotros. Y si Dios lo hace con nosotros, tú y yo tenemos que hacerlo con los demás. Dios lo hizo con David, David lo hace con Mefiboset. Dios lo hace con nosotros, nosotros lo tenemos que hacer con los demás. No te olvides de esta pregunta que hace el rey David. ¿Queda alguien de la familia de Saúl a quien pueda mostrar bondad por causa de Jonatán? Hazte la pregunta, ¿queda alguien de alguna familia, de algún ser querido a quien yo pueda mostrar bondad? ¿A quien yo pueda ayudar? ¿A quien yo pueda ministrar? ¿A quien yo pueda alentar? ¿Queda alguien? Seguro que sí. Pues vamos a hacer como David. Restauremos vidas. Y no seamos
jueces. No seamos como los discípulos que dijeron a Jesús: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? Eso es ser juez. Y tú y yo no somos jueces. Tú y yo estamos aquí para restaurar vidas, para llevar vidas a los pies de Cristo. Esa es la actitud.